Hola, mi nombre es Fabián Zapata y junto con mis compañeros Joymer Mejía, Carolina Elizabeth, estudiantes de tercer semestre de Trabajo Social, trataremos de acercarnos a lo que fue uno de los hechos más significativos en la democracia colombiana, donde el movimiento estudiantil tuvo gran protagonismo a través de un ejercicio de movilización social y de conciencia social, como históricamente se conoce, el proceso de la séptima papeleta, el cual fue un voto que los colombianos y colombianas depositaron en las urnas en las elecciones presidenciales de 1990, que tenía como propósito convocar a esta constituyente que daba la esperanza de resolver problemas como la exclusión social, política, cultural y resolver los conflictos políticos de otra forma que no fuera la violencia. ¿Sí? Cabe resaltar que este movimiento de la séptima papeleta fue producto de esa indignación por la muerte de más de 3 candidatos presidenciales y el accionar de los grupos legales e ilegales de la época, y con esto pues se da un periodo de esperanza donde se lograron grandes cambios con la Constitución del 91, como lo fue pasar de una constitución obsoleta como la de 1866, que se fundamentaba en un Estado de Derecho, movilizado por el accionar jurídico, y pasar a un Estado social de derechos fundamentado en la dignificación humana, donde se proyecta garantizar los derechos sociales como la salud, la educación, la vivienda y muchos más. Adicional a eso, pues también hubieron cambios trascendentales, como fue pasar de la mayoría de edad, cambio de la mayoría de edad, es decir, antes la mayoría de edad estaba en los 21 años, se redujo a los 18, se pasó de una educación religiosa, específicamente de carácter católico, y se pasa a una educación laica, más moderna, con fines científicos. También se logró que se crearan órganos de control y vigilancia. Se creó la Fiscalía como ente investigador de todos los procesos en el país. Y yo creo que uno de los hechos también significativos fue que el concepto de lo privado se expuso un poco más. Bueno, para terminar ya sobre los cambios que trajo la Constitución del 91, pues debemos mencionar que pues se amplían los procesos democráticos en todas las regiones. Es decir, que las gobernaciones y alcaldías pasaron de ser elegidas por orden presidencial a ser elegidas por voto popular como tal. ¿Cuál fue el contexto social, político, económico de la transformación de la séptima papeleta? La séptima papeleta, también conocida como el plebiscito por la paz, fue un hecho político significativo en la historia de Colombia. Tuvo un lugar en 1990 como parte del proceso de búsqueda de una solución pacífica al conflicto armado entre el gobierno y los grupos guerrilleros. En términos políticos, Colombia se encontraba en este momento en un contexto de violencia y confrontación entre el Estado y los grupos armados, principalmente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las negociaciones de paz estaban estancadas y la población sufría los efectos de la guerra.
Con un alto número de desplazados y víctimas de los enfrentamientos, esta situación llevó a un sector de la sociedad a buscar alternativas para abrir espacios de diálogo y negociación. La séptima papeleta se convirtió en una expresión de descontento con el sistema político existente de la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente, que tuviera como objetivo principal la reforma de la Constitución, de la búsqueda de una salida negociada a este conflicto. El contexto económico. En contexto económico, Colombia enfrentaba también una realidad compleja. A pesar de contar con recursos naturales y una potencia económica muy importante, el país sufría altos niveles de desigualdad y pobreza. La economía se encontraba en crisis, con altos niveles de desempleo, inflación y una deuda externa creciente. La séptima papeleta se presentó como una respuesta a estas problemáticas, buscando una transformación profunda del sistema político y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones importantes. A través de esta propuesta se buscaban establecer un nuevo pacto social que permitiera afrontar de manera efectiva estos problemas políticos, económicos y sociales que aquejaban al país. En este breve resumen, concluyo la pregunta: ¿el contexto social, político y económico de la transformación de la séptima papeleta en 1990 fue el de una sociedad afectada por la violencia y el conflicto armado, con altos niveles de desigualdad y pobreza, y la necesidad de encontrar una solución pacífica y negociada a los problemas que aquejaban al país? La séptima papeleta se convirtió en una expresión popular de descontento y búsqueda de cambio, buscando una Asamblea Nacional Constituyente como vía para lograrlo. Fueron los actores vinculados en la séptima papeleta. Algunos actores principales de este movimiento conocido como la séptima papeleta, un movimiento político y social que entre ellos están los movimientos estudiantiles. Los estudiantes universitarios jugaron un papel fundamental en la promoción de la séptima papeleta. Fueron ellos quienes se organizaron para impulsar la idea de incluir una pregunta sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones presidenciales de 1990. Hay nombres tan conocidos como el ex procurador de la Nación, Fernando Carrillo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la exdecana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino. Dentro de estos actores también están los movimientos cívicos. Varios movimientos cívicos y organizaciones de la sociedad civil se unieron a la causa de la séptima papeleta. Estas organizaciones promovieron la participación ciudadana y la defensa de los derechos democráticos en el país. Otros de los actores son los partidos políticos. Algunos partidos políticos también respaldaron la iniciativa de la séptima papeleta. Entre ellos se destaca el Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez Hurtado, quien fue uno de los principales impulsores de la idea. Otro de los actores fueron los ciudadanos independientes. Muchos ciudadanos independientes se sumaron a la propuesta de la séptima papeleta, convencidos de la necesidad de una reforma constitucional que permitiera cambios profundos en el sistema político del país. También estuvieron las organizaciones sociales. Diversas organizaciones sociales como sindicatos, gremios y grupos de la sociedad civil respaldaron la iniciativa de la séptima papeleta y promovieron su inclusión en las elecciones de 1990. Estos actores se unieron en una amplia coalición que buscaba promover la participación ciudadana y la democratización del país a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque la séptima papeleta no fue incluida oficialmente en las elecciones de 1990, su impacto fue significativo y sentó las bases para el posterior proceso de reforma constitucional en Colombia. Para concluir este tema, la séptima papeleta fue mucho más que un simple voto simbólico. Representó una ruptura con las formas tradicionales de hacer política y un llamado a la participación ciudadana,
A través de este instrumento de protestas, los colombianos demostraron su inconformidad con un sistema político que los excluía y buscaban cambiarlo. La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en 1991 fue el resultado de este clamor popular y permitió sentar las bases para una nueva estructura institucional en Colombia. Aunque los retos aún son muchos y persisten desafíos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La séptima papeleta marcó un hito en la historia del país y demostró la fuerza y determinación de la ciudadanía para buscar cambios profundos. Hoy en día, recordar y reflexionar sobre la séptima papeleta nos invita a no olvidar el poder que tenemos como ciudadanos para transformar nuestro entorno. Es un llamado a la participación activa y a la construcción colectiva de un país mejor. La séptima papeleta sigue siendo un recordatorio de que nuestras voces importan y que juntos podemos construir un futuro más justo y esperanzador.